Bueno, como está cualquier vestuario después de perder un partido. Es lógico y normal que los chavales estén fastidiados, dolidos, pero yendo más allá del partido de hoy, el cómputo general de estas primeras 5 jornadas es para estar orgulloso del equipo, de la plantilla. Creo que somos los mismos que hace una semana, que hace 2 y que éramos en la jornada 1. Un equipo que compite hasta el final y que hoy pues no le ha dado, entre otras cosas, porque nos hemos enfrentado, yo creo, más allá de clasificación a día de hoy, al mejor equipo de la categoría. ¿Qué os ha faltado el día de hoy para poder haber cosechado al menos un punto? Bueno, yo creo que más que de mérito nuestro, ha sido mérito del Pontevedra, que creo que ha hecho un muy buen partido. Creo que con balón lo que esperábamos, han estado bien, han generado mucho por dentro. Los laterales de ellos, cada vez que se incorporaban, pues nos generaban peligro. Contábamos con ello. Pero sí que es verdad que me da un poco de rabia que al final, bueno, pues los 2 goles que nos meten son 2 errores nuestros, más allá de acierto de ellos, que repito, han tenido situaciones para hacer algún gol más. Pero bueno, el primer gol viene de un saque de puerta directo de Edu y el segundo es un gol, bueno, una jugada de mala fortuna que metemos un gol en la propia puerta. Creo que hoy, bueno, el resultado es más mérito del Pontevedra que de mérito nuestro, que repito, no nos ha dado y no nos queda otra que seguir. Bueno. ¿Podemos decir, Pablo, que claramente el Pontevedra está por lo menos un punto por encima de vosotros? Sí, no creo que sea ningún problema decirlo. Algo que obviamente cuando tú miras el grupo, cuando miras los equipos, pues bueno, puede entrar dentro de la lógica, de la normalidad, que con un equipo como el Pontevedra pues esté un punto por encima. Lo sabíamos. Repito, creo que con todo lo que hemos hecho no nos ha dado dentro. No nos ha dado fuera tampoco, hemos buscado soluciones, pero tampoco las he encontrado. Quiero recalcar también que al final el Pontevedra es un muy buen equipo con muy buenos jugadores y dirigido también por un míster que lleva tiempo en la categoría, que conoce esto y que al igual que su equipo, pues me parece un entrenador también top para la categoría y que hoy ha leído el partido muy bien. ¿Cuánto puede pesar a la plantilla en el plano mental y moral un gol tan rápido como el primero que vimos de Alisson en esa jugada, como bien dices, en Ebra de Sousa? Bueno, ya hemos estado este año en situaciones adversas de marcador, el día del Valladolid Promesas aquí mismamente, y el equipo reaccionó bien. Y hoy no ha sido por un problema de actitud, de intensidad. Al final pienso que recurrir a la actitud o a la falta de actitud e intensidad, bueno, siempre implica falta de juego muchas veces, ¿no? Y hoy simplemente esa reacción no la hemos tenido o nos ha costado más tenerla porque, repito, porque el Pontevedra ha hecho el gol y es que no ha bajado el listón, ha seguido sometiéndonos y nos ha sido complicado meternos en el partido. Con el 0-2 sí que hemos tomado más riesgos, hemos pasado la línea de 3, hemos metido carriles, hemos metido todo lo que teníamos en el campo, con Ares, con Breñé, pero Pontevedra, bueno, no, ha defendido bien el área. Me voy contento también, satisfecho y orgulloso con el equipo que aún sin estar generando mucho juego, hemos acabado en área de ellos, hemos intentado, hemos metido balón al área y al final aquí en Ganzábal es lo mínimo que podemos pedir al Unión, ¿no? Puede ser una de esas derrotas que meten un poquitín de vino en la llaga y va a la plantilla salir con mucha rabia de cara al siguiente partido, de decir, mira, perdimos en casa, pero el siguiente vamos a ir a por todas y vamos a ir por los 3 puntos y conseguirlos. Después de lo que habéis dicho incluso en ruedas de prensa posteriores a partidos y previas, ¿no? Decías tú que haciendo todo lo que se está haciendo a veces consiguen simplemente un empate. ¿Crees que esto puede levantar más al equipo? Bueno, yo creo que tenemos que estar estables en la victoria, en las dinámicas buenas como hemos estado y estar estables en la derrota. Creo que es un día para pasar página y mañana ya empezar a preparar el partido de Fabril desde el plano deportivo y también desde el plano mental, porque obviamente, bueno, pues una derrota duele, pero repito, les ha costado a los equipos 5 jornadas ganarnos. Entonces, si nos ha ganado el mejor equipo de la categoría para mí, entonces vamos a sacar lo positivo, que creo que hay mucho, y con todo ello pues enfrentar ahora estos 2 partidos que tenemos fuera de casa, Fabril y Numancia, con las máximas garantías.
Bueno, Rodrigo Vares, para Bote de Oro. He escuchado en la grada que el objetivo del Langreo era permanecer en la categoría. Yo personalmente pienso que no es así. Ahora te quería preguntar a ti, ¿qué objetivo tiene realmente el Langreo? Y mucha suerte en el esta temporada. Bueno, gracias lo primero por la pregunta y por vernos desde esa óptica. Yo soy sincero y transparente, creo que el Langreo en esta categoría a día de hoy sí que el objetivo es mantenerse como es el de muchos equipos de la categoría. Creo que es una categoría tremendamente igualada, que la distancia entre los puestos de playoff y los puestos de descenso o de playout es muy poca, porque al final son 6 equipos los que están metidos en líos por abajo y 5 los que juegan playoff, y creo que, vuelvo a lo de antes, que ser estables, ser regulares es lo que marca el objetivo al final de temporada. Creo que es muy pronto también para establecer objetivos, pero repito, yo llego aquí el primer día, el objetivo del Langreo es la permanencia y a partir de ahí pues ser ambiciosos y veremos hasta dónde nos da, por supuesto.